Amados hermanos, pastores, ancianos o presbíteros y líderes del presbiterio San Martín II. Soy el pastor Gamaliel César Vázquez Cajaleán, coordinador del Comité Presbiteriano de Plantación de Iglesias, y les saludo a cada uno de ustedes, hermanos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, ofrecerles las disculpas del caso por no haber estado presente en sus reuniones ya programadas que ustedes tienen como presbiterio. Paso, hermanos, a describirles cuál es el propósito del cual yo estoy frente a ustedes para compartir el programa del CPPI. ¿Qué significa las siglas CPPI? Quiere decir Comité Presbiteriano de Plantación de Iglesias. ¿Cuál es nuestro propósito que nosotros perseguimos? El primer propósito es la plantación o la promoción de la labor evangelística, ¿sí? Ese es nuestro primer propósito, la promoción de la labor evangelística. Segundo, tenemos como propósito las revitalizaciones de las iglesias. Tercer propósito, tenemos también la plantación o la reproducción de iglesias en zonas donde no existe ninguna iglesia presbiteriana. Y por último, fomentar y desarrollar dentro de la YPRP un movimiento de plantaciones de iglesias basadas en el Evangelio. Y uno se preguntará entonces, ¿por qué plantar iglesias? Tal vez esta es una de las preguntas que estén pensando o se ha pensado siempre. Nosotros debemos de plantar iglesias como cristianos. ¿Por qué debemos de plantar iglesias? Pues todo esto, hermanos, responde a los siguientes puntos. Primero, es que nosotros debemos de cumplir con la gran comisión. Segundo, es que al plantar iglesia nosotros queremos enfocarnos en la transformación de la sociedad. Si uno mira nuestra sociedad, es de gran necesidad el que nuestra presencia como cristianos, como iglesia, ayude mucho para poder también ver ese cambio ético, social y moral que nosotros podemos ver en nuestras sociedades totalmente denigradas. Asimismo también, ¿por qué plantar iglesias? Es que las nuevas iglesias son los medios eficaces o los medios más eficaces para poder llegar a las personas espiritualmente desconectadas con Dios. ¿Qué bases bíblicas nosotros tenemos? Voy a argumentar algunas de ellas, nada más. Tenemos la Gran Comisión basada en Mateo, capítulo 28, los versos del 19 al 20. Tenemos también en Primera de Corintios, capítulo 3, del 6 al 7. Asimismo, también tenemos en el libro de Hechos, el capítulo 16, verso 5. ¿Cuál es nuestro plan de trabajo para este año 2023? Habiendo entonces escuchado algunos propósitos que nosotros manejamos como CPPI, habiendo escuchado también las bases bíblicas que nosotros tenemos para poder empezar todo este movimiento de las plantaciones de iglesias. Entonces, el primer objetivo dentro de nuestro plan de trabajo es iglesias que plantan iglesias. ¿Qué significa esto? En este presente año 2023, nosotros hemos retomado la labor de identificar líderes y campos de misión, con énfasis en iglesias locales que reúnen la voluntad y la capacidad de apoyar una nueva plantación de iglesia o una obra de extensión. Entonces, después de recopilar o actualizar los datos,
se va a hacer un debido análisis del FODA y esto debe resultar en un buen mapeo, ¿sí?, de la situación actual de nuestra IEP-IRP, donde se debe indicar dónde están las oportunidades de reproducción o de plantar una nueva iglesia. El segundo objetivo que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de trabajo es acompañar a iglesias locales en la labor de plantar iglesias. A base de los datos entonces ya obtenidos en el primer punto, que es identificar los líderes o los candidatos y los nuevos campos de misión, entonces con esos datos ya en mano, ¿no?, durante estos primeros meses del año, nosotros iniciaremos entonces el proceso de acompañar y capacitar y mentorear a líderes de las iglesias locales, enfocados en la preparación y la ejecución de la plantación de iglesias. Tercer objetivo que nosotros tenemos es generar un movimiento con visión de plantaciones de iglesias, con el propósito entonces de concientizar e involucrar a todos los líderes de la IEP-RP en la labor misional. Se realizarán diferentes actividades de capacitación, concientización y confraternidad, tanto de manera presencial como de manera virtual. El CPPI trata de visitar las diferentes regiones de nuestro país para impulsar este movimiento de plantaciones de iglesias. Tenemos como cuarto objetivo el recoger testimonios de vida transformadas por el Evangelio. Toda labor misional tiene como propósito el cambio a base del Evangelio en la vida de las personas. Por eso, entonces, es importante que las iglesias locales elaboren informes y que recojan testimonios de lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Entonces, de esta manera, el CPPI va a elaborar un plan de comunicación para compartir estos informes y testimonios, tanto para rendir cuentas como para animar a otras iglesias. Bien, hermanos, entonces, he compartido de forma breve o de forma resumida el propósito que nosotros tenemos dentro del CPP. En esta primera fase entonces que nosotros tenemos, yo les pido a ustedes, a cada pastor, ¿sí?, a cada pastor de cada congregación, a cada líder encargado de las obras de extensiones misioneras ahí en el presbiterio San Martín II, por favor, ustedes puedan identificar líderes, identificar hermanos, identificar miembros, identificar personas dentro de la iglesia que tengan esa pasión, que tengan esa visión por extender el reino de Dios, que tengan esa dinámica de evangelismo, para que teniendo una lista de los diferentes candidatos, podamos entonces ya tener así de esa forma algo organizado, y yo me pondré en contacto con el presidente del presbiterio, en este caso con usted, Pastor Alberto, para poder entonces coordinar qué fechas iniciamos las capacitaciones de estos candidatos que ustedes han supervisado o han escogido dentro de sus congregaciones o obras de extensión misionera. Vamos nosotros a iniciar entonces la capacitación con el módulo Una vida centrada en el Evangelio. Sí, ese es el primer módulo que nosotros vamos a iniciar con ustedes. Por lo tanto, hermanos, una vez más, yo les pido, por favor, apóyenos en ese trabajo de identificar candidatos para las capacitaciones para capacitaciones de plantadores de iglesias, ¿sí? Ayúdenos a identificar estos candidatos entonces que van a servir para ser capacitados en el bienestar de la obra del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Cualquier pregunta, entonces ya lo estarán haciendo a través del pastor Alberto Solano. Él se pondrá en contacto conmigo y de esa forma entonces nosotros podemos
trabajar de una forma coordinada y así también unánimemente. En Cristo Jesús, muchos saludos a ustedes, continúen con sus temas programados, hermanos, y también con sus sesiones programadas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también reciban los saludos de los integrantes del CPPI. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias.